Bueno, boas tardes de novo. Benvidas, benvidos e benvidos a esta segunda charla da Xornada Social de Emenda, Violencias Corporativas e Resistencias Colectivas. Despois da charla que tivemos fai un anaquiño con María Pazos Morán, na que nos falou da estreita relación entre capitalismo e patriarcado, agora temos con nós a Ibai Arvide, que na súa palestra Dereito a Verdade, Desinformación e o papel do xornalismo e os medios de comunicación nos conflitos internacionais falaránnos do poder mediático en contexto de conflitos internacionais e o dereito á información. Ibai Arvide Arza é activista, abogado e xornalista vasco. Durante case 2 décadas estivo implicado en cuestións relacionadas coas fronteiras e a liberdade de movimento, primeiro como activista, logo como abogado e agora xa como xornalista. Cubriu a que se deriu chamar crise migratoria en Europa, que afectou a Grecia, os Balcáns, Oriente Medio e Alemanha. Ademais, tratou outros temas sociais, os dereitos civis e as preocupacións do colectivo LGBTIQ. Ben, pois, nada, antes de comezar, lembraros que a dinámica será un poquinho mesma de antes. Ibai fará unha intervención de 50-60 minutinhos aproximadamente e despois abriremos unha quenda de preguntas para quen queira preguntarle algo, pois colleremos turnos e pasaremos a facer as preguntas. Así que nada, damos paso a Ibai, cando queiras. Aquello que decía Lenin, de que la libertad de expresión es la voluntad del dueño de la imprenta, ¿no? Y cómo hablar de libertad de información tiene que ver a menudo con hablar de los intereses de los grupos mediáticos y de cómo las profesionales de la información tenemos una capacidad muy reducida de marcar agenda. Muchas veces quienes nos dedicamos al periodismo nos debatimos entre la difícil, es decir, entre la precariedad de escribir para los llamados medios alternativos o la necesidad de trabajar para grandes empresas en las que tenemos una capacidad de intervención muy relativa y tenemos una capacidad pues de elegir los temas o los enfoques de manera bastante relativa. Yo en mi carrera de periodista he tenido bastante suerte en ese sentido, he podido cubrir los temas que me han parecido interesantes, pero en la mayoría de los casos, pero pues, es un equilibrio bastante complicado. Otra de las cuestiones que pensaba era si no sería más interesante, en vez de hablar de los problemas que tenemos las periodistas, hablar de las técnicas de desinformación o cuáles son las maneras más habituales hoy en día de desinformar. Y como no tenía muy claro de qué hablar, pues he decidido hablar un poco de todo. Respecto a las condiciones materiales del trabajo periodístico actual, creo que hay varios problemas. Uno es el de la precariedad que he mencionado, es decir, es un sector que está en el que la precariedad no es la excepción, sino la norma absoluta. Es muy difícil vivir, del periodismo, sobre todo hablando de determinados temas, sobre todo hablando de o con determinados enfoques, y esto muchas veces conduce a la autocensura. A veces no es tanto que te digan que no puedes escribir sobre determinados temas, sino que escribiendo sobre determinados temas no se vive o no se puede conseguir llegar a fin de mes, y pues esto hace que mucha gente evidentemente cambie sus enfoques o deje de intentar vivir del periodismo. No sé si está estudiado
qué porcentaje de la gente que comienza a escribir o a publicar a los 25 años sigue haciéndolo a la edad que tengo yo, tengo 45 casi. Lo que pasa es que como yo trabajé 10 años de abogado antes, pues todavía, aunque sea mayor, pues no me ha dado tiempo a desencantarme del todo y lo sigo intentando. Otro de los efectos de esta precariedad es que gran parte del tiempo lo pasamos más intentando tener trabajo que trabajando en sí. O sea, yo prácticamente diría que el 70% de mi tiempo, o sea, de mi tiempo empleado para trabajar, lo empleo intentando conseguir trabajo. Es decir, estudiando temas, proponiendo temas y intentando conseguir saber lo suficiente de un tema como para poder proponerlo, y esto hace pues que muchas veces la manera de la precariedad, las condiciones materiales, digamos, en las que se desarrolla nuestro trabajo sean tan frágiles que muchas veces determinados temas quedan completamente descartados porque el tiempo que emplearíamos estudiándolos no da para las tarifas que nos pagan. Pero creo que más que hablar de esto o de mi experiencia, digamos, de lo difícil o fácil que me resulta llegar a fin de mes, creo que es más interesante entrar en el siguiente tema que os decía. Yo quiero poner un par de ejemplos o tres respecto a las actuales técnicas de desinformación que se despliegan, sobre todo referidos a los conflictos internacionales, que es donde yo trabajo más habitualmente, pero que son en el fondo aplicables también a los temas locales o a los temas catalogados como locales. Quiero empezar poniendo el ejemplo de la matanza de Bucha en la periferia de Kiev en marzo de 2022, cuando comenzó la guerra a gran escala de Ucrania. A principios de abril, en Bucha, que está está más o menos a 10 kilómetros de Kiev, es un pueblo residencial, de clase media, donde vivía lo que era considerado en Ucrania antes de la guerra la clase media. Fueron descubiertos cientos de cuerpos. Cuando las tropas rusas se retiraron después de intentar tomar la capital, y el primer mes y medio de guerra que no lo consiguieron, las tropas rusas retroceden y tras su retirada se encuentran 457 cadáveres, de los que 420 son civiles. Varios de estos civiles están en fosas comunes, otros están maniatados, tirados en las calles, y hay varias hay varias fosas comunes señalizadas, y hay otras que se van encontrando durante los días y semanas siguientes. Un día después de la retirada de las tropas rusas, varios periodistas acceden a Bucha. Entre ellos está, por ejemplo, Santi Palacios, que ganaría el WordPress Photo por una foto realizada ese día. Es un fotógrafo madrileño que vive en Barcelona. Y grupos de periodistas hablan con testigos, recogen pruebas, verifican, contrastan, etc. Y los periodistas que acceden allí llegan a la conclusión de que los autores de la matanza han sido la 64, Brigada Independiente Motorizada del Ejército Ruso. Y se publica como tal. Inmediatamente después de que se publique esta versión, comienzan a aparecer, sobre todo a través de redes, pero también a través de determinados medios internacionales, versiones alternativas de lo que ha pasado allí. Hay una de las versiones que incide, por ejemplo, en que el alcalde de Bucha no ha hecho ninguna mención de los cadáveres tras la retirada de los cuerpos, y que por lo tanto, en la medida en que el alcalde no ha mencionado que había cadáveres de ahí, esta versión dice que es mentira, que hubiera cientos de muertos.
Hay otra versión que dice que los supuestos cadáveres se mueven y que son actores y que hay varios vídeos que demuestran que uno mueve la mano, otro se mueve de lugar, etc. Hay otra versión que dice que los muertos no son civiles, sino que en realidad son rusos asesinados por el ejército ucraniano. Hay otra versión que dice que no han muerto durante la ocupación rusa de Bucha, sino que han muerto por artillería ucraniana cuando el ejército ucraniano trataba de retomar la ciudad. Estas versiones alternativas, por llamarlas de una manera eufemística, no están contrastadas y no hay ningún trabajo periodístico serio que pueda sostener ninguna de estas versiones. Pero ninguna de estas versiones tiene la intención de que alguien crea esa interpretación alternativa, digamos, de esa masacre, sino que el objetivo de poner en marcha un montón de versiones diferentes sobre el hecho es que quede la idea de que hay demasiadas versiones y por lo tanto no se puede saber cuál es la cierta. Entre ellas probablemente habrá una que sea verdad, pero es difícil saber cuál es. Hay otro ejemplo, más reciente todavía, que es el del 17 de octubre del 2023, cuando un misil cae en el patio del hospital Al-Ahli en Gaza, que es el hospital bautista de la Franja, en el que había miles de personas refugiadas, y este misil mata a cientos de personas. Los testigos supervivientes de este ataque comienzan a contar a través de redes sociales y también a través de los periodistas que están allí qué es lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que el ejército israelí ha anunciado horas antes que iba a proceder a atacar este complejo hospitalario. De hecho, varios portavoces israelíes inmediatamente después de la explosión reconocen que han sido ellos los que han disparado, e incluso un portavoz del ejército israelí dice públicamente que han atacado este hospital porque era una base de Hamas, porque era una base que ellos consideraban un objetivo legítimo, porque ahí según ellos había una base militar de Hamas. En el momento en el que se conoce que la cantidad de muertos pasa de 100 y que hay miles de heridos potenciales, cientos de muertos efectivos, comienzan a circular versiones alternativas de los hechos. Estas versiones dicen, primero, que un cohete de la yihad islámica que iba hacia Israel se ha desviado y ha caído en el complejo hospitalario. Hay otra versión que dice que una grabación de dos supuestos militantes de la yihad islámica reconocen que ellos han perpetrado sin querer, por error, la matanza. Hay otra versión que sale al día siguiente que dice que el cráter causado por la explosión es demasiado pequeño y que por lo tanto no ha podido ser un misil israelí. Hay otro que dice que los coches que estaban alrededor del lugar de la explosión no están suficientemente dañados y que por lo tanto no ha habido una explosión, o que no se puede verificar que esto haya sido así. Hay otra versión que dice que según un vídeo y analizando el sonido tanto de la trayectoria de los misiles y de los cohetes que se disparan en ese momento como de la explosión, que no se puede, geolocalizando ese sonido, que no se puede establecer el punto de salida y el punto de llegada del misil que explota. En este caso, a diferencia de Bucha, en este caso, como el ejército israelí bloquea la entrada de prensa internacional y como el ejército israelí al mismo tiempo persigue a los periodistas locales que están realizando su trabajo en Gaza, no hay, según la versión de los grandes medios occidentales como el New York Times o como la BBC, no hay posibilidad
de establecer cuál es la versión. Como mucho, hay dudas sobre la autoría de la matanza. Lo cierto es que tanto en Bucha como en Gaza hay periodistas trabajando localmente. Que no haya periodistas internacionales no significa que no haya periodistas. En Palestina hay muchísimos periodistas que tienen una sobradísima capacidad de hacer un trabajo riguroso, a pesar de que ellos mismos sean un objetivo continuado, un objetivo del ejército israelí, y en ambos casos se da la misma técnica. No hay una intención de establecer una versión, digamos, alternativa o de convencer a nadie de que hay una versión diferente de los hechos, sino que en ambos casos lo que se despliegan son muchas versiones distintas para que quede la sensación de que será imposible saber cuál es la versión. En realidad, esto mismo, mucho antes incluso de las redes sociales, ya sucedió en el Estado español. O sea, ahora mismo que se conmemoran los 20 años de la matanza de Atocha, del 11M, las campañas de desinformación que hubo posteriores, protagonizadas por medios como El Mundo, como Libertad Digital, como otros, también hicieron uso de esta especie de puesta en escena múltiple en la que ponían en marcha diferentes versiones, algunas de ellas totalmente absurdas, totalmente inverosímiles, pero que establecían que había sido al mismo tiempo ETA o los servicios secretos marroquíes o no se sabe quién, para desviar la atención de una matanza que tenía una autoría muy evidente y muy clara. Esto que en el Estado español ocurrió hace 20 años, entonces era relativamente nuevo o relativamente, digamos, excepcional. Hoy en día en todos los conflictos internacionales ocurre regularmente y ocurre sistemáticamente esto. Hoy en día las matanzas que perpetra un ejército o una milicia casi siempre van acompañadas después de la puesta en marcha de un montón de un intento, digamos, de desviar la atención y de establecer muchas versiones respecto a lo ocurrido. Esto, lo que pasa que en función de la capacidad, de la fortaleza de los medios que tiene ese Estado o ese grupo armado, pues a veces llega más lejos o menos. Evidentemente la capacidad que tiene Israel para llevar a cabo estas operaciones para tratar de condicionar la opinión pública, pues no las tiene una milicia del Congo, por ejemplo, pero en todas las guerras actuales es una constante que esta multiplicidad de versiones para crear esta sensación de que nunca vamos a poder saber la verdad de los hechos. Y no ocurre solamente en las guerras, ocurre cada vez más habitualmente en muchos ámbitos, y este tipo de campañas de desinformación condicionan hasta tal punto la esfera mediática que cada vez es más difícil entender si una investigación está realmente o tiene por objetivo realmente presentar unas conclusiones contrastadas y verificadas, o es parte de estas campañas de manipulación o de desinformación. Esto tiene consecuencias absolutamente reaccionarias en la opinión pública, porque el objetivo último de las campañas de desinformación es la despolitización. Cuando tenemos la sensación de que todo el mundo miente, pues no merece la pena preocuparnos por tener información de calidad, porque al final, si queda esta sensación de que
no hay posibilidad de llevar a cabo un periodismo riguroso y serio, pues no merece la pena perder el tiempo intentando tenerlo. Creo que los medios de comunicación, también aquellos considerados prestigiosos, tienen mucha responsabilidad en esto, aunque no es exclusivo de ellos, y los partidos políticos y los gobiernos a nivel internacional tienen muchísima responsabilidad también. Gobiernos como el de Donald Trump, por ejemplo, se han encargado durante años de fomentar los medios que viven de hacer este tipo de campañas de desinformación, de convertir el bulo en su herramienta principal, de modo que se han potenciado determinados espacios mediáticos y determinadas figuras que explícitamente han renunciado a hacer un periodismo que intente buscar la verdad, y esto ha sido muy perjudicial. Pero hay otros ejemplos menos obvios o más extremos que yo creo que también contribuyen a la degradación de la información y del ejercicio periodístico. Uno de ellos es la confusión entre opinión y periodismo. Las columnas de opinión o las tertulias siempre han sido son parte del periodismo desde siempre y son parte, digamos, del repertorio periodístico, pero la inflación de tertulias y de columnas de opinión en detrimento de los reportajes creo que contribuye mucho a que no se pueda distinguir bien lo que es el trabajo periodístico, digamos, que busca explicar unos hechos del ejercicio de interpretar esos hechos a la vez que se explican, y esta confusión entre opinión e información muchas veces conduce también a esa misma sensación de que al final, bueno, todo es debatible, por supuesto que no hay manera de saber qué es verdad y qué no, y unos dicen una cosa y otros dicen otra, y queda esa sensación de nebulosa en la que ni siquiera se distingue cuando te están explicando algo o cuando están supuestamente interpretando esos hechos. Esto no implica que el periodismo necesariamente tenga que ser neutral. Por supuesto que toda la gente que ejercemos el periodismo tenemos una opinión y por supuesto que muchas veces es positivo que se nos vea desde el punto de vista en el que hablamos, pero creo que cada vez es más difícil entender cuando un periodista está opinando y cuando está queriendo informar, y esta confusión, sobre todo en las teles, es profundamente perjudicial para el debate y también para el derecho a la información. Otro de los problemas que creo que contribuye a esto también, y que está muy ligado a este tipo de programas tertulia que duran muchas horas y que el propio formato requiere todo el rato de una ilusión de estar viviendo la actualidad en directo. Es decir, hay desde hace muchos años, sobre todo en televisión, porque en prensa escrita no tanto, pero se busca hacer partícipe al espectador de la emoción de vivir las cosas en directo, ¿no? Y parece que todo hay que vivirlo en directo, porque si no, no es válido. Y vivir las cosas en directo, por definición, pues implica un ritmo de explicar las cosas y de contar las cosas que muchas veces va en detrimento de una información reposada, elaborada cuidadosamente. Muchas veces, para explicar un tema complejo, no solo es imposible hacerlo bien en directo, sino que es perjudicial, porque los temas complejos requieren de explicaciones complejas y requieren de estudio complejo, y muchas veces esta necesidad de salir ya, de tener que explicarlo a tiempo real mientras sucede, pues redunda en una deficiencia de calidad bastante evidente.
Otro de los problemas también es, como decía, que la libertad de prensa está cada vez más condicionada también por parte de los gobiernos. Yo vivo en Grecia desde hace 10 años y en Grecia Grecia probablemente es un ejemplo extremo. Grecia figura en el último lugar de la Unión Europea de todos los rankings sobre libertad de prensa que hay elaborados desde organizaciones independientes hasta por todos los rankings que hay, vamos. En gran parte es porque en Grecia ha habido asesinatos de periodistas de investigación en los últimos años que ni siquiera se han resuelto. Por parte del Estado ha habido una clara... se han creado espacios de impunidad para que quien haya asesinado a estos periodistas no se sepa quién es. También de manera mucho más explícita por parte del gobierno, porque el gobierno ha espiado periodistas, ha utilizado software para el control del teléfono, para controlar teléfonos como Predator para periodistas. De hecho, quienes trabajamos allí y trabajamos determinados temas, ahora no es que estamos obligados, sino que regularmente tenemos que chequear nuestros teléfonos para estar seguros de que no nos los están controlando. Esto implica a veces dinero, a veces tiempo, muchas veces trabajar con un nivel de paranoia que es muy perjudicial para nuestro trabajo. Yo ahora, cuando tengo dudas de si me están escuchando, tengo también dudas de si recurrir a determinadas fuentes para no exponerlas. Esto nos condiciona, por supuesto, aunque incluso aquellos que no hemos tenido todavía el teléfono, creo, nunca infectado, nos condiciona mucho también porque la sola posibilidad ya condiciona la manera en la que nos dirigimos sobre todo si tenemos que proteger una fuente o tenemos que proteger a alguien. Este caso de Grecia es más o menos extremo, pero ahora estos últimos días, por ejemplo, estamos viendo cómo el gobierno de la Comunidad de Madrid ha amenazado directamente a periodistas. Cada vez es más habitual que periodistas que están realizando trabajos de investigación reciban presiones o reciban amenazas incluso explícitas por parte de los gobiernos. En Europa no hay, durante determinados años, creo que vivimos con la ilusión de que había ciertos derechos que se habían conquistado y que serían para siempre. Creo que es una evidencia que esto no es así, o que está habiendo un retroceso en todos los niveles, y creo que el derecho a la información es uno de los más evidentes. Y creo que esto es un problema no solamente para quienes nos dedicamos al periodismo, sino que esto es un problema de todos y todas, porque el derecho a la información no es un derecho de los periodistas. El derecho a la información es un elemento imprescindible para después poder llevar a cabo una acción política emancipadora. Si no sabemos lo que pasa a nuestro alrededor, si no tenemos una información de calidad respecto a lo que pasa, si no conocemos la realidad, será todavía más difícil transformarla, y por lo tanto el intento, digamos, de que esto, o de mantener el derecho a la información como un derecho vigente, creo que no debería ser únicamente de los periodistas y las periodistas, sino de todo el mundo. Y aquí siempre surgen como dos respuestas, ¿no? Una es: hay que crear o hay que potenciar más los medios alternativos porque son la última trinchera, digamos, frente a la pérdida de este derecho a la información. Y otro que suele ser la gente
nuestra cuerda, sea cual sea nuestra cuerda, tiene que trabajar en los grandes medios porque no se puede dejar, digamos, no se puede dejar que sean monopolio de tal. Yo creo que estos son dos debates, o sea, es un debate inacabable. Creo que no hay una solución única. Creo que es imprescindible potenciar los medios alternativos, pero creo que los medios alternativos hoy por hoy no tienen la capacidad para cubrir determinadas cuestiones que son muy caras, o determinadas coberturas que son muy caras, y por lo tanto no habría tanto que elegir entre un modelo y otro, sino habría que apostar, yo creo, por un reforzamiento de ambas estrategias, pero es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Yo no sé cómo, o sea, reconozco también mi incapacidad para llevar a cabo esto por los problemas respecto a este oficio al que me refería inicialmente. Aunque voy bastante bien de tiempo, creo. O sea, también, para no... Como ya llevamos un rato bastante largo aquí, os invito a que o sea, yo puedo daros la charla todo el rato que queráis, pero os invito a que a partir de ahora sea más una conversación y por lo tanto si hay intervenciones podamos hacerlo, si es que alguien quiere hablar, y si no, sigo yo. Yo me quiero atrever a hacerte una pregunta. Sí. Sí, vale. Podes explicar Sí, claro. Sí. Non sei estadística, vou xogar un pouco a desinformación. Teño lido aí atrás que a xente nova, digamos, de 35 para baixo, donde se informa sobre todo é nas redes sociais, que son ferramentas de marketing onde realmente a información ainda está moito menos clara. Como opera esta visión de ir contra a infosificación e intervir tamén nas redes sociais? Por exemplo, habría que ir nunha rede social pública, baixo controles, digamos, establecida aquí, con os nosos servidores aquí, controlado baixo o aparato do Estado, deixando liberdade, non sei, porque teño a sensación de que cada vez a xente se informa máis nas redes sociais e iso sí que é incontrolado, porque xa non vamos ao medio de comunicación e nos podemos a ler, nin contrastamos, nin nada. Non sei, que pensas? ¿Contestamos o hacemos una ronda de preguntas y luego...? Yo quería preguntarle cómo ves el papel de los fact-checkers, que sabemos que están organizados internacionalmente, tienen un montón de pasta, etcétera, y concretamente cómo ves este papel de ellos y cómo el asunto de la libertad de información en la era COVID. Porque claro, yo lo que veo es que hay un montón de debates científicos que no pasan en los medios, hay una cerrazón total, pero desde que borran los medios de lectura, no sé qué, y han proliferado un montón de canales alternativos y hay un montón de noticias que no pasan. Eso que tú dices vale, es que hay que estar en los medios generales, en los medios gordos, porque sí, yo lo comprendo, pero es que hay temas y noticias que no pasan. Por ejemplo, ahora se está negociando en secreto un tratado de pandemias, conocerás, ¿no? Un tratado de pandemias y unas enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional que el 24 de mayo la Organización Mundial de la Salud se lo van a aprobar todos los estados, en nuestro nombre también, el nuestro, y resulta que eso que va a conceder autoridad absoluta al director general de la Organización Mundial de la Salud, que como sabéis es una organización privada sobre todo, y eso no nos lo están contando en la televisión y no están en ningún medio de estos. Y hay un montón de canales alternativos hablando de este tema, pero lo que quiero decir es, ¿cómo ves esta nueva era que para ciertas cosas es...
dio a conocer la vergüenza esta de las violaciones en los países en guerra, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde la ciudadanía para, no sé, hay la sensación, yo creo que tenemos una cierta sensación de impotencia, ¿no? Ante todo lo que está sucediendo. Yo solo un punto de vista, porque me llama la atención que en tu presentación comentaste cómo estudiaste Derecho. Entonces has visto lo que es el derecho romano y la interpretación de que poderoso caballero, señor don dinero, ¿quién gana más? ¿El que denuncia con 100.000 euros en la cuenta corriente o el que tiene 100 euros? Y al final te has metido en los medios de comunicación. Yo por experiencia en los medios de comunicación durante unos años te quiero hacer la pregunta o si ves alguna forma de solucionar esto, de la falta de libertad de prensa y sobre todo lo que tenemos. Retrocedemos, por ejemplo, al 2018, estaba el Partido Popular y el PSOE pasando y Televisión Española manipulada. Yo quise presentar un trabajo sobre una historia de Galicia y me dijeron, de no era interesante, pero al final la que llevaba el Departamento de Cultura fue despedido, dijo, perdona, es que hay cambios aquí ahora en la redacción y eso no se puede hablar ni de broma, ¿qué vamos a hablar de la historia de Franco ahora con esto? O sea, como realmente estamos limitados. Y luego lo que quiero comentarte, si ves que se puede tener el valor de decir la verdad, porque yo algunas veces me arriesgué a decir la verdad en prensa y según si es La Voz de Galicia o Faro de Vigo, pues La Voz de Galicia dice, mira, yo me atrevo a decirlo, pero hay que coger y no decir con detalle. Por ejemplo, y yo digo estos datos, que me arriesgué porque veo que tú te has querido arriesgar, yo me arriesgué a sacar una estadística de las muertes de violencia que hay de género, y una vez saqué una estadística de las muertes que había solo aquí en Vigo y en base a lo que me dijo el forense, que ya conoces lo que es el juzgado, y en base a los levantamientos de cadáveres que hubo en una semana, dije yo en los medios de comunicación, quise decir, hola, en Vigo se han matado 17 mujeres de violencia de género, levantamiento de tal, he hablado con forense y hablé con Álvaro Cunqueiro, 17 mujeres estos 3 días, y hablábamos en el 2015. Me acabaron diciendo, como saques eso en los medios de comunicación, trapicheate documentación y vete de España. No digas cómo realmente has hecho eso, y más basándome en algo que conocía dentro del juzgado por un pequeño enchufe que me dio los partes de levantamiento de cadáveres de 17 mujeres en 3 días. Entonces, al final, ¿cómo se está diciendo la mentira? Que es lo que, perdona que me vaya demasiado, como desde hace 10 años se está diciendo, uy, ya van 4 mujeres, una en Granada con tal. Y yo, Dios, pero si yo he contado 17 en Vigo en 3 días, en Madrid, te vas a Madrid, hay barrios de Madrid, donde hay ya unas estadísticas de tantos cientos por año, justo, solo en tales barrios de Madrid, que es Carabanchel y Vallecas, ¿no? Porque lo estuve estudiando en el 2012. Entonces, claro, lo que te pregunto es que yo que las pasé canutas y me ayudó incluso, y ya no quiero liarme más, me ayudó Evaristo Nogueira, el decano de Santiago, a salir de prisión, porque realmente una vez en Telecinco dije, mira, oye, está pasando esto. Telecinco dijo que nos arriesgamos a decir la verdad, pagamos los 3,5 millones de euros de multa, pero así como salí yo de allí de San Sebastián de los Reyes, ¡funga! Me dijeron, te no ir a 5 años para Chirona. No se puede decir eso. ¿Cómo vas a estar asustando a la gente de lo que está pasando con la gente que viene sin documentación a España? Y me cayeron 5 años de prisión y Evaristo Nogueira fue el que me sacó después de 9 meses allí en Chirona. Pero que las pasé canutas. Entonces, claro, te pregunto eso de forma de que, claro, que hayas estudiado Derecho y que te hayas arriesgado a meterte en el periodismo, es el que has tenido mucho valor, se puede decir, y así ya está. Mira, ¿qué solución ves para eso? Porque yo he dejado los medios de comunicación hace unos años, aunque me he arriesgado a hacer algunas cosillas. Bueno, voy a intentar contestar a todas. No tengo respuesta para todo, la verdad. Pero respecto a la cuestión de las redes que comentabas al principio, o sea, yo con Twitter tengo una relación absolutamente tóxica. O sea, yo no la uso porque crea que es útil, sino porque estoy enganchado. O sea, yo no tengo una relación sana con las redes sociales. Entonces tampoco tengo una respuesta, digamos. Es como si le preguntas a un yonki lo buena o mala que es la heroína. Pues seguramente te diga cosas del todo distorsionadas por su adicción. O sea, creo que
más allá de bromas, creo que las redes sociales son un espacio ineludible ahora mismo, en el que no solamente mucha gente, o sea, tiene una virtualidad enorme, que han permitido que se exprese gente que antes no tenía una esfera pública donde expresarse, donde contar cosas. O sea, creo que tienen innegables ventajas. Tienen, por supuesto, el problema de que son un factor que produce mucho ruido también. La conversación no es una conversación, si alguna vez lo fue, ahora mismo es una conversación digamos complicada de entender, porque hay muchísimo ruido también. Y como decías, además las redes sociales no son, o sea, son empresas públicas que pertenecen a gente bastante despreciable y que además fomentan un tipo de comunicación, digamos, que provocan que se fomenta el escándalo, y se fomenta precisamente porque con eso ese es su modelo de negocio, ¿no? La gente que monetiza lo viral, pues lo viral, una de las formas más efectivas de convertir algo en viral precisamente es provocando reacciones, incluso en contra, reacciones airadas, etc. Frente a eso, sí que hay algunos teóricos que han defendido la posibilidad de crear redes sociales públicas, digamos, con otros funcionamientos, pero creo que el problema de la viralidad tampoco se solucionaría con eso. Es decir, uno de los problemas de las redes es que esa necesidad, digamos, de que algo se viralice, aunque el espacio fuese un espacio, digamos, de capital público, seguiría provocando seguiría habiendo determinados problemas. Pero claro, yo preferiría preferiría mil veces que se viralice algo mío en manos públicas que en manos de gente como Elon Musk. En ese sentido no tendría problemas, pero creo que ocurre también que de facto las redes sociales son un monopolio, son un oligopolio. Es decir, los intentos de producir una conversación de mayor calidad fuera de Twitter o fuera de Instagram, por ejemplo, pues, o fuera de TikTok, son bastante limitados. O sea, Mastodon no ha conseguido ser una alternativa, Blue Sky tampoco, y no sé, no quiero ser muy pesimista, pero me cuesta imaginar una red, digamos, creada con fondos públicos que consiga hacer sombra a estas. Se podría intentar, no sé, yo puestos a soñar, prefiero más una expropiación que crear una red nueva, pero en fin. No sé si te contesto suficientemente, pero me temo que yo también es parte de una preocupación cotidiana que tengo, y mientras tanto, pues con dolor, pero sigo utilizando Twitter de manera compulsiva, a pesar de que cada vez me dé más pereza y un poco más de rabia lo que ocurre ahí dentro. Respecto al fact-checking, y a los fact-checkers sobre todo, o sea, el fact-checking es lo que toda la vida se ha llamado contrastar y verificar. O sea, en realidad no debería haber servicios de fact-checking si se hiciera periodismo riguroso y de calidad. Creo que, yo soy un poco entusiasta, digamos, de los servicios de fact-checking. Y cuando se hace un trabajo, cuando se hace periodismo bien hecho toda la vida, siempre hay un momento de lo que ahora se llama fact-checking, que antes se llamaba que tu editor o editora te revisaba el trabajo y te preguntaba esto de dónde sale y este dato que das aquí está contrastado, esto argumentamelo, tal. Por lo tanto, no entiendo muy bien la necesidad de que haya empresas que se dedican a hacer solo fact-checking en vez de hacer información. Pero
respecto al ejemplo concreto que ponías, el tratado de pandemia, la verdad es que no tengo ni idea sobre esto. Yo no hago periodismo científico ni tampoco he cubierto la pandemia, la verdad. Durante la pandemia yo dejé de trabajar casi, o sea, no tuve mucha oportunidad de trabajar, excepto acabar algunos temas que yo tenía. Y por lo tanto, la verdad es que no te puedo decir nada respecto a esto. Yo me refiero, eso es solo un ejemplo. Lo de los fact-checkers es quién controla los fact-checkers, Claro, quién los dirige. Es el mismo. Y lo de esto era un ejemplo de temas y noticias que no llegan a los periódicos. Será la conexión. Claro, es el mismo problema. O sea, el problema de quién es el dueño de los medios de comunicación es uno de los grandes problemas, no solo respecto a los fact-checkers, sino en general. O sea, yo en este sentido, yo trabajo para soy colaborador de un periódico que es propiedad de no sé cuántos fondos de inversión y no sé cuántos bancos, y por lo tanto tampoco estoy yo como para presumir de independencia en ese sentido. Yo puedo decir lo que yo hago respecto a mi trabajo, pero no lo que hace el periódico para el que trabajo habitualmente. Yo me responsabilizo de mis textos y justo. No me puedo responsabilizar de nada más, pero el problema, claro, es que hacer periodismo de calidad es carísimo y pues el problema va más allá del periodismo. Es que hoy en día el dinero está donde está, ¿no? Entonces el dinero para cualquier cosa que implica una inversión fuerte, pues evidentemente depende de las estructuras capitalistas y de dónde está el dinero, y los medios de comunicación, por desgracia, no son una excepción de esto y responden a este modelo capitalista en el que obviamente se priman determinados intereses, porque ninguno de estos fondos ni ninguno de estos bancos quiere pagar por algo que les perjudique. Y esto es un problema difícil de resolver porque los medios alternativos no tienen suficiente dinero para cubrir determinados temas también. Entonces, tampoco. Entonces, hay un problema. Pero creo que tiene más casi que ver con tu charla que con la mía, en el sentido de que para superar eso, el problema no es un modelo de periodismo diferente, sino cómo acabamos con el capitalismo. Y bueno, por desgracia tampoco tengo la respuesta para eso. Respecto a Grecia, creo que es la única pregunta para la que sí que tengo respuestas, porque es donde vivo. Ahora mismo, por resumir mucho, se van a cumplir el año que viene 10 años de lo que supuso una derrota, yo creo que poco analizada. Creo que las izquierdas europeas no han hecho un ejercicio de análisis respecto a lo que ocurrió en Grecia en 2015, sino que ha habido, sobre todo, juicios de valor y en algunos casos los partidos que se reflejaban en lo que pasaba en Grecia cuando los movimientos en Grecia tuvieron la derrota que tuvieron, se quisieron distanciar lo máximo que pudieron, pero no ha habido digamos, juicios de valor en el sentido de a favor o en contra. Tsipras es un traidor, no es un traidor, pero ha habido muy poco estudio y muy poco análisis, muy poco trabajo analítico, digamos, en profundidad, no tanto porque Grecia fuera importante, sino respecto a Grecia, eso es lo de menos, sino porque yo creo que hay una pregunta que todavía que yo no he encontrado cómo resolver y que las izquierdas de toda Europa no han respondido, y es que si en Grecia en 2015 en Grecia se daban tres circunstancias completamente excepcionales. Una es un movimiento social de escala latinoamericana, digamos, no de escala europea, sino una cantidad de gente en las calles
que no se había visto, que no se ha vuelto a ver en ningún otro país de Europa Occidental en las últimas décadas. Ni siquiera los chalecos amarillos en Francia, era una cosa enorme. Un partido como Syriza, que se presentaba como una especie de partido-movimiento, partido poroso, donde este movimiento social tenía una capacidad de intervención de alguna manera. Y otro tercer factor muy difícil y bastante excepcional, y es que los tres economistas más renombrados, digamos, de la izquierda, teniendo posiciones diferentes entre ellos, estaban en el mismo partido. Todos estaban Varoufakis, Kostas Lapavitsas y Klidis Tsakalotos, estaban los tres en el mismo partido. Si en esas circunstancias no solo no fue posible cambiar el estado de las cosas, sino que se sufrió una derrota histórica, yo creo que ahí es donde empiezan los problemas para el resto de partidos de Europa. Si en Grecia no se pudo, ¿por qué no se pudo? Y ahí hay una labor por hacer, que creo que no es tanto para saber si lo que pasó en Grecia nos parece bien o mal, sino para responder a la pregunta: ¿quién tiene las garantías de que va a poder llevar a cabo cambios profundos que no caigan en que no reproduzcan lo que pasó en Grecia? Yo creo que todavía no hay ningún partido de izquierdas europeo que se haya hecho esa pregunta con la crudeza, con la honestidad que debería. Y ante eso, pues creo que hay una salida por medio, que es pensar que lo de Grecia es una simple traición, ¿no? Si Tsipras fue un traidor, pues ya está solucionado, porque nosotros no somos traidores y por lo tanto no nos va a pasar eso mismo. Pero creo que es hacerse un poco trampas al solitario, porque más allá de que a mí Tsipras me caiga bien o mal, que no me cae bien, pero no responde a las... digamos, no es una respuesta a las condiciones materiales que se tienen que dar para que haya cambios que no sean cosméticos y que sean cambios profundos. Y creo que esto queda por hacer. ¿Cuál ha sido la consecuencia de esto? Pues han sido 10 años en los que los recortes se han petrificado, es decir, no son reversibles ya. Los trabajadores y trabajadoras en Grecia perdieron el 45% de su nivel adquisitivo. Ahora mismo hacer la compra en Grecia es... yo no he hecho nunca la compra aquí en Vigo, pero los precios en Barcelona, que sí que son los que puedo tener como referencia, pues, hacer la compra en Grecia es más caro, ir al supermercado es más caro que en Barcelona, y los sueldos... pues el sueldo de la mayoría de mis amigos y amigas no llega a 1.000 euros. Mi compañera, por ejemplo, que es funcionaria y trabaja en una escuela pública, no cobra 1.000 euros. Los amigos que tengo que trabajar en los sectores, en el sector privado, cobran 700, 800 euros al mes. Con eso, pues el gobierno dice que la crisis es algo que quedó atrás, pero lo que ha quedado atrás es más bien la contestación social ante esa crisis, y ya no se percibe como una crisis, sino como lo que hay y como el contexto en el que vivimos. Ante eso ha habido un retroceso muy fuerte por parte de todas las izquierdas, y ha habido también un avance muy fuerte a nivel cultural de la derecha. Ahora mismo, aunque el partido, aunque Amanecer Dorado, que en realidad no era un partido, sino que era un movimiento paramilitar neonazi, fue desarticulado y fue vencido por el movimiento antifascista en las calles, ahora mismo hay 3 partidos de extrema derecha en el gobierno, en el Parlamento de Grecia, más un gobierno de derecha extrema que ha asumido gran parte de su programa, especial lo que tiene que ver con las fronteras, los refugiados. Hay una violencia cotidiana muy fuerte, especialmente donde yo vivo, en las islas, en la frontera. Todos los días hay devoluciones en caliente violentísimas de refugiados y refugiadas.
y cuando digo devoluciones en caliente no me refiero, como ocurre en las valles de Ceuta y Melilla, empujar a alguien al otro lado de la valla, sino que en el caso de las islas griegas, las devoluciones en caliente consisten en dejar a la deriva cada día a decenas o cientos de personas, romper el motor de las lanchas en las que viajan, o dejarlos a la deriva en lanchas salvavidas, o incluso a gente que ya ha llegado a las islas, secuestrarlas, darles palizas, volverlas a subir a una lancha de la Guardia Costera y dejarlas después a la deriva durante horas hasta que los guardacostas turcos les rescatan. Los guardacostas turcos los consideran inmigrantes ilegales y los llevan a centros de detención donde pueden estar hasta un año en cumplimiento del acuerdo de la Unión Europea y Turquía. Y ahora mismo el nuevo pacto migratorio firmado por todos los estados de la Unión Europea van a tomar este modelo turco y han ampliado el tiempo de detención de las personas que intenten entrar de manera irregular a las fronteras hasta un año, incluidas las criaturas, es decir, sin una edad mínima para esta detención, y por lo tanto niños y niñas estarán detenidos hasta un año. Se están construyendo para llevar a cabo este nuevo marco nuevos campos de refugiados en Grecia, en concreto el de Lesbos está a 40 kilómetros de Mitilini, de la ciudad, en medio del único bosque grande que hay en la isla, un bosque de pinos que además tiene un riesgo de incendios altísimo. En Grecia, otra de las cosas que estamos viendo en los últimos años son que los efectos del cambio climático están produciendo... en 2023 ha habido el incendio más grande jamás registrado en Europa, las inundaciones más fuertes jamás registradas en Europa y la mayor temperatura jamás registrada en Grecia todo el mismo año. Pues el campo de refugiados se está construyendo precisamente en un espacio muy peligroso, y además se está utilizando este modelo nuevo de campos como un espacio de experimentación para nuevas tecnologías, en concreto para tecnologías de control con inteligencia artificial. La semana pasada se aprobó la nueva ley europea que regula la inteligencia artificial, y se establece que determinadas tecnologías son catalogadas como de alto riesgo y por lo tanto no se pueden utilizar excepto bajo mandato judicial. Por ejemplo, los controles biométricos masivos en tiempo real. Sin embargo, hay una excepción, y en los campos de refugiados ya se están utilizando este tipo de tecnologías, y se está utilizando la población migrante como banco de pruebas para tecnologías que tal vez más tarde se amplíen al conjunto de la sociedad, tal vez no, pero en todo caso ya se están llevando a cabo. Y para acabar este panorama de optimismo que os estoy dibujando, pues además ha habido una reforma laboral, ha habido decenas de reformas laborales en los últimos años, pero se ha ampliado la jornada laboral en Grecia hasta 16 horas, es decir, dos jornadas laborales hasta 13 horas, una jornada, media jornada y una jornada completa, como manera de posibilitar que gran parte de los trabajadores y trabajadoras tengan un sueldo mínimo, porque hasta el propio gobierno y los empresarios han dado cuenta de que el porcentaje de trabajadores pobres es tan grande que se está dando incluso un problema de consumo, de que no hay demanda. Y ante esto, pues lo que han hecho ha sido fomentar que la gente tenga dos trabajos para poder tener un nivel de consumo, digamos. Y por si fuera poco, además se está dando está aumentando, cuando decía que está habiendo un retroceso, digamos, de la izquierda y que la derecha está ganando también en el sentido cultural, y es que Grecia ha sido un país muy combativo, donde las izquierdas han sido muy potentes durante muchos años, pero la juventud, según todos los indicadores, es cada vez más conservadora, y cada vez más se están dando casos como
un ataque transfobo masivo que hubo en Tesalónica hace dos semanas, en el que centenares de chavales, adolescentes, agredieron a 2 personas trans que simplemente estaban pasando por la calle. Lo grabaron en vídeo, se hizo súper viral, o sea, hay imágenes atroces y bueno, pues esto no implica obviamente que las izquierdas o que los movimientos que han sido tan potentes en Grecia hayan desaparecido del todo, pero sí que indica muy claramente que la derrota que hubo en 2015 es una derrota que está teniendo consecuencias muy profundas en muchos sentidos y es cada vez más jodido vivir allí, la verdad. Respecto a Pablo González que comentabas, yo por casualidad fui de las últimas personas que cenó con él antes de que le detuvieran, unas horas antes de que lo detuvieran. Habíamos quedado para entrar en Ucrania juntos. Estábamos en la frontera de Polonia, era el segundo día de la invasión rusa y nos habíamos propuesto entrar al día siguiente junto a otros periodistas más, no solo nosotros. Y cuando le detuvieron, fue una sorpresa para todo el mundo, evidentemente, y nadie de quienes estábamos ahí nos esperábamos que más de 2 años después hubiese esta falta de información respecto a su caso y este velo de secretismo. Yo no tengo ni idea de su caso en profundidad porque está en un tribunal polaco. Sí que creo que es muy importante recordar que aún en el caso de que las acusaciones de espionaje contra él fueran verdad, que yo no tengo ningún elemento para decirlo, aún así las condiciones de encarcelamiento en las que están y la falta de transparencia respecto a estas acusaciones es algo difícil de justificar. Las garantías procesales no deberían ser un privilegio de las personas inocentes, eso se da por hecho, sino que se supone que en un Estado democrático las garantías se tienen que dar independientemente de la culpa. No son un premio no deberían ser un premio por ser inocente. Por ser inocente se supone que ni siquiera te tendrían que detener. Yo no sé no sé si hay pruebas, si no hay pruebas, no sé de verdad qué es de qué le acusan, pero sí que creo que es muy preocupante que alguien pueda estar tanto tiempo en prisión sin que haya información respecto a su caso. Respecto al de Assange, pues lo mismo, es difícil de justificar que una persona tenga que pasar por el calvario que ha pasado él por publicar información que era claramente información que teníamos derecho a saber. Es decir, los papeles clasificados que publicó Assange cumplían claramente todos los requisitos para que un documento, aunque sea confidencial, sea publicable, y es que es de interés público, que es veraz y que es auténtico, y por lo tanto creo que es muy indicativo del mal estado en el que estamos respecto a este derecho a la información, el hecho de que ya ni siquiera sea cuando estamos pendientes de la resolución respecto a su extradición, ya ni siquiera sea algo que forme parte del debate público. Se da por hecho que esto parece que fuese una noticia de hace 10 años y cuando las consecuencias las está sufriendo él todavía. Y respecto a lo que comentabas tú de arriesgarse, yo no tengo la sensación de estar arriesgándome por ser periodista, o quiero pensar que no. Quiero pensar que solamente es un trabajo que ejerzo más o menos bien o más o menos mal. Hay determinados riesgos como en todos los trabajos, pero creo que es difícil a priori es difícil saber qué temas son los que te traerán problemas.
si los supiera, pues intentaría evitarlos en la medida de lo posible, pero creo que es difícil. O sea, creo que la mayoría, al menos en mi experiencia, la censura funciona de manera a veces más sutil y no es tanto que te prohíban hablar de un determinado tema, sino que trabajas en unas determinadas condiciones en las que no incidir demasiado o no fijarte demasiado en un tema, o igual mejor fijarte en otro, es más cómodo y acabas ejerciendo la autocensura más que la censura desde... No hay libertad de prensa realmente, entonces quieres tratar un tema social y no te lo permiten. Mira, claro, hablemos de los jardines de la playa de San Miguel, ¿no? Claro, eso es una pena, eso es una vergüenza cuando vas con papeles, como te estoy hablando, ¿no? Sí. Con partes de forense y con todo eso, y eso es terrible. Sí, pero es difícil, o sea, hay que encontrar las estrategias, digamos, y los subterfugios para hablar de los temas que te interesan hablar a ti, teniendo en cuenta que quien te paga pues siempre tiene la posibilidad de decirte que le interesa más otro tema. Esto, por desgracia, es así. Claro, pero en España tenemos la televisión pública, por ejemplo, y fue manipulada realmente, que de hecho, no sé si recordarás o conociste el caso que dijeron, ya que es pública no vamos a poner propaganda para no molestar a la gente y que no estar cortándoles. Y al final realmente, pues en el 18-19 pues hubo cambios allí trascendentales. De hecho, la que era la jefa de redacción de Cultura, que me llevaba un caso que había trabajado durante 3 años sobre la historia de Franco, lo veía muy interesante sacar a la luz. Hubo cambios y dijo la otra redacción, perdona, aquí de Franco no se puede hablar nada de lo que pasó anteriormente. Y eso es estamos hablando de falta de libertad de expresión realmente. Claro, una vía pública y lo que viene siendo una televisión pública, no quiere hacer más. Pero claro, ¿cómo te arriesgaste? ¿No crees que es arriesgarse conociendo derecho romano y conociendo quiero pensar que no me arriesgo demasiado, pero ¿no? Yo me arriesgo a veces, yo hago muchas veces el riesgo que asumo creo que es más físico porque me dedico a cubrir determinados... hago a veces periodismo de conflicto y así, pero no sé, espero, igual es un poco ingenuo por mi parte, pero espero encontrar la manera de seguir currando de esto porque la verdad es que no se hacen muchas más cosas. ¿Hay alguna preguntilla máis para Ibai? ¿No? Vale. Bueno, pues nada, antes de rematar, muchas gracias Ibai por la explicación. Antes de rematar, lembrarvos que mañá estaremos de novo aquí ás 6:30 con Sara Martín do colectivo Legal Sol, que nos vai falar, a palestra se chama Non nos calarán, a represión da protesta e a construción da disidencia, onde abordará a narrativa do dereito penal e administrativo do inimigo e a deriva represiva e autoritaria das últimas décadas. Despois, ás 8:30, teremos a Óscar Matute coa palestra titulada Somos o 99%, a soberanía dos povos como resistencia ao poder das transnacionais, onde nos falará de como facerlle fronte ao poder corporativo dende a soberanía popular. Se queredes máis información sobre nós, sobre o que facemos, todas as nosas cousiñas, tedes aí fora unha mesa informativa con folletos e os libros, e tamén se queredes facer vos socias, tedes tamén información da nosa asociación e fora. E nada, agora sí, moitas gracias Ibai por axudarnos a comprender mellor o dereito de información, e vemos mañá de novo ás 6:30 aquí.